esclavitud en Egipto y llevado hacia dónde? A la tierra prometida, la tierra que se llamaba Canaán, donde fluye leche y miel. ¿Sí? Pero ¿qué pasó? En vez de que el pueblo pueda llegar rápido, el pueblo se demoró mucho, porque tardaron 40 años vagando en el desierto como consecuencia de su rebeldía, su desobediencia a Dios. Dios le había dado a Moisés la promesa de la tierra prometida. Podríamos decir que Moisés era un falso profeta que prometió algo de parte de Dios y Dios no lo cumplió en esas personas que no lograron entrar a la tierra. No, sino que esta promesa estaba condicionada a la obediencia. Por lo tanto, muchos del pueblo no pudieron entrar en la tierra, ¿sí? Y vagaron 40 años en el desierto. Pero Dios, usando a su siervo Moisés, vemos en la historia que tenía un asistente, una persona joven, un joven que lo asistía a Moisés. Andaba para todos lados con Moisés, y cuando Moisés se iba a encontrar con Dios en el tabernáculo de reunión, donde hablaba cara a cara con el Señor y recibía las instrucciones, dice la palabra de Dios que ese joven asistente permanecía siempre ahí, paradito, esperando que Moisés hiciera lo que tenía que hacer, se retirara, pero él permanecía ahí siempre firme en su servicio, ¿sí? También sabemos que este joven asistente fue comisionado por Moisés para ir a combatir con los amalecitas, obteniendo la victoria de parte de Dios. Todo eso lo podemos leer nosotros en el libro de Éxodo. Así que marca ahí Éxodo. Podés leer el libro de Éxodo desde el capítulo 33, versículo 1 en adelante. Este asistente joven era una persona muy responsable en las tareas que Moisés le daba. Obviamente, notamos por la escritura que este joven observaba continuamente cómo se manejaba, cómo actuaba el siervo Moisés. Y aprendía también de Moisés. Ahí nosotros podemos decir qué importante que es que desde temprana edad una persona sea dócil para aprender el servicio, para aprender a servir, para aprender a sujetarse a la persona puesta por Dios, ¿sí? Moisés había sido puesto por Dios para guiar a su pueblo. Y el asistente estaba para asistir a Moisés. El asistente se sujetaba a Moisés. El asistente era una persona dócil que aprendía de lo que veía en Moisés. Entonces obedecía las instrucciones. Porque muchas veces las personas pueden caer en errores terribles ante los ojos de Dios cuando son asistentes de una determinada tarea y no obedecen a la persona que tienen por encima, es decir, a la autoridad. Muchas veces queremos hacer cosas a nuestra manera cuando tenemos una autoridad por encima de nosotros. Y cuando pasa eso, aunque sean buenas nuestras intenciones, ¿qué pasa? No tenemos la aprobación de parte de Dios, porque Dios es un Dios de orden. Así como se movió en el pueblo de Él desde el inicio hasta el día de hoy, se mueve de la misma manera, ¿sí? Entonces podemos decir nosotros que como pueblo de Dios, nosotros también tenemos un orden establecido. Por lo tanto, también tenemos que aprender a sujetarnos de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. A veces una persona del pueblo puede decir, pero yo también obedezco a Dios, pero yo también soy un buen servidor, pero yo también hago bien las cosas, pero yo también recibo palabra de Dios, leo la Biblia, entiendo. Entonces a mí me parece que las autoridades de la iglesia están equivocadas y yo quiero hacer esto de mi parte, diferente a la instrucción dada. ¿Puede salir bien, pero ¿tiene la aprobación de Dios? No, porque Dios es orden, ¿sí? Entonces nosotros a través del ejemplo de este joven asistente vemos que él se sujetaba. Y también hay algo en eso, hay algo, podemos decir como un misterio, ¿sí? ¿Cuál es el misterio? Que como jóvenes muchas veces queremos mandarnos por nuestras propias emociones. Y como jóvenes muchas veces justamente cometemos errores porque creemos que tenemos toda la juventud, toda la energía, el arrojo propio, la valentía propia de la juventud que nos hace ser también en cierta manera ansiosos y arremeter contra algo, con algo y no tener realmente la visión clara porque Dios no nos ha enviado y lo podemos hacer igual por no sujetarnos a la autoridad puesta por Dios. Entonces, un joven, esto es más que nada un mensaje creo yo para la juventud, ¿sí? ¿Por qué? Porque el joven debe aprender del ejemplo de este joven asistente para dejarse guiar y vivir una vida conforme a la palabra de Dios. Porque ¿dónde está el misterio que decía recién? En que no sabemos qué es lo que Dios podría llegar a tener para nuestro futuro. Y como no lo sabemos, a veces queremos adelantar las cosas, adelantar los tiempos y perdemos el rumbo cuando no aprendemos a sujetarnos porque perdemos lo que Dios podría tener en el futuro para nosotros, ¿sí? Es por eso que es importante que siempre los jóvenes permanezcan en sujeción y guiados por el Espíritu Santo, por la palabra de Dios y por las personas de autoridad dentro del pueblo. Ese joven asistente había sido elegido ya por Dios, marcado por Dios también con una misión específica, que en ese momento no lo sabía, no sabía lo que le esperaba mientras era el asistente de Moisés, ¿sí? Pero Dios ya lo había marcado.
Ese joven hacía bien su tarea, cumplía bien su función de asistente, correctamente, así como otro joven que había también. Ahí eran los dos casi únicos jóvenes que eran obedientes en ese pueblo, un pueblo bastante rebelde en ese tiempo. Entonces vemos que Dios elige muchas veces a algunas personas desde la juventud o desde niños para realizar una misión específica, no una misión general, sino una misión específica, porque todos somos llamados por Dios a una misión general, pero cada uno de nosotros somos llamados a una misión específica, y es responsabilidad de cada uno también aprender a oír la voz de Dios, aprender a sujetarse para conocer cuál es esa misión específica, para que conociéndola también podamos permanecer en el camino correcto para llegar, para alcanzar y cumplirla en obediencia a Dios. Entonces, Dios ya había marcado a esta persona. Por eso es importante, jóvenes, que aprendas a sujetarte y a conocer la voz de Dios que te habla a través de nosotros los siervos de Dios. Amén. Que hemos sido puestos como autoridad dentro del pueblo de Dios para guiarte. ¿Quién era ese joven? ¿Cómo se llamaba ese joven asistente? A ver, ¿quién lo sabe? Josué. ¿Pero así se llamaba? ¿Están seguros que se llamaba Josué? Vamos a ver la escritura, ¿sí? Vamos a ir a leer primero en Números, capítulo 13, versículo 8. Y marcarlo ahí. Acá Dios le habla a Moisés y le dice que envíen una misión a hombres para reconocer la tierra prometida. Vamos a ir al 8. ¿Qué pasa? Él mandó varias personas. Pero dice en el 8, ¿que mandó a quiénes? De la tribu de Efraín a Oseas, hijo de Nun. ¿Cómo se llamaba el joven asistente? Oseas. No era el mismo Oseas el profeta, ¿sí? Era otro Oseas. Este Oseas, que viene la palabra en el hebreo, en el original, Hoshea, que significa salvación, ¿sí? Así se llamaba, Hoshea, que significa salvación. Y vamos a leer lo que dice en el mismo capítulo, en el versículo 16. Y dice, estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Amén. Entonces ahí sí comenzó él a llamarse Yehoshua, que significa Jehová salva o Jehová es salvación, ¿sí? Entonces Josué, este joven, así como otro joven que vemos acá en la palabra que se llamaba Caleb, fueron en realidad los dos únicos jóvenes que no tenían miedo de lo que Moisés los había mandado hacer, y ellos animaban al pueblo a obedecer a Dios y a confiar en la promesa de conquistar la tierra prometida por Dios. Miren qué importante, jóvenes entregados completamente a Dios para darle aliento al pueblo. No se trataba de personas más grandes. Claro que en esa época no podemos decir que un joven era un joven de 17 años, no, ya era grandecito, pero para ese tiempo era joven, ¿sí? Entonces se cree que alrededor, aquel recibe la tarea de parte de Dios, la misión ya marcada de parte de Dios, aproximadamente a los 40 años. Ya en ese tiempo ya no se le decía joven, ¿sí? Ya no lo menciona la Escritura como el joven Josué, porque ya tenía 40 años, después de haber pasado todo ese tiempo en medio del pueblo, asistiendo a Moisés. Pero llega un momento determinado donde Moisés ya recibe de parte de Dios la instrucción. Le dice que él iba a morir, que ya iba a partir. Entonces el pueblo iba a necesitar ya no un asistente, ya iba a necesitar a una persona que guiara al pueblo, ¿sí? Es por eso que Moisés, ¿qué hace? Cuando sabe de esto, ora por Josué, ora por él, y dice que luego de eso, él recibe el espíritu de sabiduría, ¿sí? A través de la imposición de manos, a través de la oración de parte de Dios, a través de Moisés. Entonces, luego de eso, vamos a ir al capítulo 1 de Josué. Ahí busca tu Biblia y marcarlo. Y vamos a leer lo que dice acá, desde el capítulo 1. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Dios, que Dios habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. O sea, vemos que Dios le habla directamente a Josué, ¿sí? Dice, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate, sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien.
mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Nosotros vemos que Dios le habla a Josué y le da palabras de promesa para la vida de Josué. ¿Cuántos de nosotros conocemos Josué 1:9 y nos encanta recitarlo para nuestra propia vida? Y decimos, bueno, Dios me está diciendo que sea valiente, que me esfuerce, que no tema ni desmaye, porque Dios está conmigo donde yo quiera que vaya. Y mucha gente toma esta parte de la Escritura como una promesa propia, la hace propia, pero la hace propia indebidamente. Porque la hace propia sin analizar la promesa de Dios, ¿sí? La hace propia sin ver realmente qué es lo que Dios le está diciendo a través de esas palabras. Entonces, acá nosotros vemos primero esta promesa de parte de Dios para Josué. En Josué 1:5 y marcado, primero le dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Le está diciendo que nadie podría llegar a obstaculizar, por más que vengan personas contra él, nadie podría vencerlo, porque Dios iba a estar con él, así como estuvo con Moisés. Es decir, Dios le dice, da la promesa de respaldo. Qué importante recibir el respaldo de Dios. Si nosotros hacemos algo para Dios, hacemos algo sin su respaldo, estamos al vicio así. O sea que lo primero que tenemos que asegurarnos en nuestra vida es de contar con la aprobación de Dios, con el respaldo de Dios para nuestra vida. Si nosotros no tenemos su respaldo, en vano vamos a servir, ¿sí? Porque podemos tener muchas buenas intenciones, ¿sí? O muchas motivaciones personales, pero tenemos que tener el respaldo de Dios. Esa promesa se la dio a él, nadie le iba a hacer frente. Contaba con el respaldo del Señor, así como apoyó a Moisés, ahora apoyaría a Josué. En segundo lugar, en Josué 1:6, le dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. La misión de Josué, ¿cuál era? Es hacer entrar al pueblo que quedaba, que era la nueva generación, porque la vieja generación había perecido en esos 40 años de vagar en el desierto por rebeldía y por desobediencia. Pero la nueva generación, que había sido aprobada por Dios, era la generación que iba a entrar con Josué, con Caleb también, al territorio que el Señor les había prometido, a la tierra prometida, a Canaán. Pero le dice algo, le dice solamente esfuérzate y sé muy valiente. Ahí tenemos la promesa de la herencia. Dios le estaba diciendo, yo te doy la herencia para ti y para el pueblo, pero te tienes que esforzar, ¿sí? Esforzarse, ¿qué es? Es no quedarse quieto. Esforzarse también demuestra la fe que cada uno tiene en la misión, ¿sí? La fe que cada uno tiene en el consejo de parte de Dios para nuestra vida. Si nosotros no nos esforzamos y nos quedamos quietos esperando que la misión se cumpla sola, jamás va a pasar. Porque la condición para que Dios nos herede algo es que nos debemos esforzar, ¿sí? Por eso no hay que quedarse quietos, hay que accionar. La fe se demuestra siendo esforzados y siendo valientes. Por eso que le dice, sé valiente. ¿Por qué valiente? Porque para cumplir una misión para Dios tenemos que ser valientes. El reino de los cielos no lo arrebatan los cobardes. El reino de los cielos sufre violencia, dice la palabra de Dios, porque lo arrebatan los violentos. ¿A qué se refieren los violentos? Los valientes. Aquellos que no le tememos a la adversidad, aquellos que no le tememos al dolor, aquellos que no le tememos a las pruebas, aquellos que no le tememos a lo que pueda venir en contra nuestra. Obviamente que va a haber en nosotros como seres humanos un temor natural, ¿sí? Pero que ese temor natural no nos haga que nuestra fe decaiga, sino lo contrario, trabajar en nuestra vida interior, para que nuestra fe esté cimentada en el Señor. Porque no es por nuestra fuerza, es por las fuerzas del Señor. Si nosotros nos asociamos con Dios en la misión, vamos a tener la fuerza sobrenatural de Él, porque no va a ser nuestra propia fuerza. Nosotros no podemos hacer nada en la misión con nuestra fuerza. Toda la fuerza es de Dios. Por eso es que de Él es la gloria y no nuestra. Porque si fuera por nuestra fuerza, tendríamos que glorificarnos a nosotros mismos. Por eso es que Dios muchas veces elige a personas débiles en el sentido de que a veces están enfermas, a veces tienen una dificultad, a veces tienen carencia, pero es ahí donde Dios se glorifica, ¿sí? Es ahí donde Dios se glorifica. Uno puede estar enfermo, podés estar imposibilitado de alguna manera física, pero vos igual podés cumplir la misión de parte de Dios en tu vida cuando vos te asocias con el Señor y dejas que Él sea el que te dé la fuerza, porque Él es el único que se tiene que llevar la gloria, no nosotros, solo Él, ¿sí? Entonces Él le remarca eso, que tiene que esforzarse y ser valiente para no temer, porque se iba a tener que enfrentar con el enemigo, se iba a tener que enfrentar con los gigantes que habitaban la tierra. ¿Cuántos gigantes muchas veces habitan alrededor nuestro en nuestra propia vida?
¿Cuántos gigantes hay alrededor nuestro que nos impiden cumplir la misión de parte de Dios? Vamos a tener muchos obstáculos, vamos a tener muchos gigantes. A veces vamos a decir, ¿cómo puede ser si yo estoy cumpliendo un trabajo, una misión, un proyecto para Dios? ¿Cómo puede ser que no cuente con la ayuda, pensamos, con la ayuda de Dios? Es como que en nuestra forma natural de ser, como seres humanos carnales que somos, a veces queremos que Dios nos haga las cosas más fáciles. Y acá viene la cuestión. Dios no nos va a hacer las cosas fáciles. Dios no nos hace las cosas fáciles, porque recibir algo fácilmente, recibir algo en la comodidad, todos quisiéramos eso, pero no es lo correcto, porque Dios no se glorificaría, ¿entienden? Entonces, cuanto más muchas veces nos cuestan las cosas, también más vamos a aprender a amar y a cuidar lo que tenemos, ¿sí? Cuando nosotros como padres a veces pensamos, quiero darle a mis hijos todo lo que yo no tuve, todo lo que mis padres a mí no me dieron. Y a veces cometemos el error de darles todo lo que nosotros no pudimos tener en nuestra infancia o lo que nuestros padres a nosotros no nos dieron. Y muchas veces les hacemos fácil la vida, pero no nos estamos dando cuenta que a veces los estamos dañando, porque muchas veces no se aprende a valorar, ¿sí? No se aprende a valorar. Se valora cuando hay esfuerzo, cuando tenés que pelearla, pero siempre y cuando pelees con Dios de tu lado. Amén. Luego, en Josué 1, 7 y 8, vamos a leer lo que le dice el Señor. Dice solamente, y le vuelvo a repetir, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dios te está dando la promesa de la victoria final, la victoria. Pero esa victoria estaba asegurada siempre y cuando hubiera, ¿qué cosa? Obediencia. Es por eso que le dice, para cuidar de hacer conforme a la ley. Es decir, conforme a lo que Dios ya había establecido a través de Moisés, las leyes, a través de la palabra. Por eso es que le dice, no te apartes ni a diestra ni a siniestra. Lee la palabra, concéntrate en mi palabra. Enfócate en mi palabra de día y de noche, no una vez a la semana, no pasando un día, todos los días de nuestra vida. Tenemos que aprender la palabra de Dios, porque en ella vamos a encontrar la guía correcta. Conforme a lo que hagamos, conforme a la voluntad de Dios escrita en su palabra, dice, haremos prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien. Acá no podemos limitarlo solo a lo material. Si yo obedezco todo, bueno, seguramente me voy a hacer millonario. Eso no dice Dios, ¿no? No lo dice de esa manera, sino que está diciendo que vamos a tener la victoria en la misión que Dios nos dé. La misión que Dios a mí me ha dado. Voy a tener victoria final cuando yo haga lo que dice la Escritura. En tu misión personal vas a tener la victoria cuando hagas lo que dice la palabra, lo que te está diciendo a través de este mensaje. Y la victoria como iglesia, como pueblo, también, ¿sí? Si obedecemos a la Escritura, si obedecemos al consejo del Señor. En nuestras vidas, así como en la vida de Josué y de muchos otros jóvenes que han servido a Dios a lo largo de toda la historia, hay momentos en los que todos debemos tomar decisiones importantes. Debemos dar un paso de fe, debemos mostrar esfuerzo, debemos mostrar valentía para obedecer a Dios en todo, en todo. No es fácil, porque siempre van a aparecer gigantes en nuestra vida, obstáculos en nuestra vida, distracciones en nuestra vida, personas que vengan comisionadas de parte del enemigo en nuestras vidas, que puedan querer derribar el plan que Dios tiene para nosotros, para impedir que cumplamos el propósito de Dios, ¿sí? Dios no le dio a su pueblo un lugar vacío, un campo hermoso, tierras hermosas, eran hermosas, pero me refiero a que no le dio todo listo, todo limpio, parejito y listo para que el pueblo entrara y se aposentara, sino que había gigantes que derribar. Estaba el pueblo enemigo, estaban los gigantes de esa época, eran enormes al lado de estos jóvenes con los que tenían que luchar, tenían que conquistar la tierra, sí, prometida por Dios. Entonces, ¿cuánto nos ha costado a nosotros? Y siempre decimos esto, que es un parto lograr esos terrenos que se lograron para construir el nuevo templo, el nuevo lugar que pidió Dios. ¿Cuánto hemos padecido? Y aún todavía seguimos en la tarea, ¿sí? Que andar de un lado a otro, hablando con uno, hablando con otro, haciendo un trámite, haciendo otro trámite, golpeando puertas, viendo la manera de que las cosas resulten. ¿Cuánto sacrificio? En eso tenemos que ser esforzados y valientes, porque podríamos cruzarnos de brazos y decir, bueno, hasta acá, ya está. Me conformo con esto y luego que los demás se ocupen y se hagan cargo de lo que sigue. Pero si Dios ha pedido algo, tenemos que esforzarnos y ser valientes, dice la Escritura. Porque Dios nos da desafíos, misiones que tenemos que cumplir.
Dios nos da la misión y el desafío de abrir nuevos lugares. Y para eso también hay que ser esforzado y valiente. Porque nuestra misión es esa. ¿Me entienden? Nuestra misión no es quedarnos en un solo lugar, nos conformamos con las personas que discipulé, nos conformamos con las personas a las cuales instruimos, nos conformamos que ya tenemos un X número de personas que conocen la Biblia y listo. Ya puedo ir ante Dios y decirle, Señor, ya todas estas personas que vos pusiste en mi vida, ya las discipulé, ya las enseñé, ya hice esto, hice lo otro, ya está. Ahora me cruzo de brazos y estoy tranquila, estoy tranquilo, diría el pastor. Pero no es así, porque nuestra tarea todavía no ha terminado. Porque la tarea termina cuando Dios dice que termina. Hasta donde Dios sabe que llega nuestra victoria, la misión dada, ese es el día que termina. Y ahí será el día en que partiremos a la presencia de Dios. Y continuará otro. Amén. Entonces, es importante que cada uno, iglesia, cada uno de ustedes como pueblo de Dios, también conozca cuál es su parte en la misión. ¿Cuál es la misión personal que cada uno de ustedes tiene? ¿Sí? Para poder acompañar, para poder apoyar la misión de nosotros los pastores. Aquí, primero, Moisés tenía el apoyo de Dios y como el pueblo no apoyó en gran manera, tuvieron que padecer en el desierto. Pero tuvo una persona que sí apoyó, su asistente fiel, Josué. Es por eso que ahí es cuando Dios lo marca a Josué como sucesor de Moisés. No podemos ser sucesor de nadie ni de nada si primero no trabajamos conforme a la voluntad de Dios para recibir lo que Dios tenga de parte de Él para nuestra vida, ¿sí? Por eso es que viene el esfuerzo y la valentía. Entonces, ellos lo lograron, Josué lo logró. Vamos a ver lo que dice Josué 1, 16 y 17. El pueblo le dice a Josué, de la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Cualquiera que fuere rebelde a tus mandamientos y no obedeciera a tus palabras, en todas las cosas que le mandes que muera, solamente que te esfuerces y seas valiente. Podríamos decir, medio drástica la palabra, ¿sí? Si no apoyo, me muero. Podríamos decir una muerte espiritual. Porque el que no apoya, está dividiendo. Cuando no se apoya la misión y la visión de parte de Dios en el pueblo, es división. No puede haber una división en el corazón. No puede haber una división en la mente. Tenemos que ir todos hacia el mismo lugar, ¿sí? Por eso es que un ministerio, una iglesia que se construye, tiene una visión de parte de Dios. La visión es dada a los que Él escogió como autoridad de la iglesia para guiar. El pueblo tiene que acompañar y apoyar esa visión y esa misión. Y en lo personal, cada uno del pueblo tiene que saber cómo lo va a apoyar el pueblo. ¿Cómo apoya el pueblo? Conociendo cuál es tu función, cuál es tu tarea, qué es lo que tienes que hacer para poder entrar en esa tierra prometida, para poder hacer y obedecer la voluntad de Dios. Mis preguntas hoy son estas para tu vida, pueblo. En primer lugar, la primera pregunta, ¿tienes claridad en cuanto a cuál es tu visión? ¿Tienes claridad? ¿Cuál es tu visión en este ministerio? La segunda pregunta, ¿tienes claro para qué Dios te puso en este lugar? ¿Para qué Dios te puso en este lugar? Tienes que tener claridad para qué Dios te puso en este lugar. A veces vienen muchas personas a la iglesia, pero no todas las personas que lleguen a un lugar, a una reunión, van a ser parte de la misión. Pero aquel que está comprometido con Dios y que se asocia con Dios, va a entrar a ser parte del pueblo escogido, parte del pueblo de Dios, parte de ese pueblo que va a ayudar a cumplir la misión, ¿sí? Entonces, ¿tienes claro para qué Dios te puso en este lugar? ¿Estás siendo verdaderamente de apoyo, de ayuda a nosotros como los siervos que Dios puso para cumplir una misión determinada para este ministerio? Son las preguntas que yo me hago para tu vida, son las preguntas que Dios te hace a través de esta palabra que Dios me ha dado para compartirla con ustedes, iglesia. Y por último, el Señor nos da una promesa espectacular, una promesa que es para todo el pueblo de la tierra que ame verdaderamente a Dios, y marcada también ahí en Apocalipsis 21:7. La palabra de Dios dice: el que venciere heredará todas las cosas. Yo seré su Dios y Él será mi hijo. Esa es nuestra misión última, el poder estar con el Señor, el poder heredar todas las cosas juntamente con Cristo, porque la palabra de Dios nos dice que somos coherederos de nuestro Señor Jesucristo, quien conquistó primero a través de la muerte en la cruz, conquistó para nosotros el lugar. Ahora es tiempo de que nosotros conquistemos lo que Él tiene para nosotros en esta tierra mientras vivimos aquí, para luego conquistar lo que Él tiene para nosotros en el otro reino, en su reino, en el único reino verdadero y real, en la única tierra prometida que más tendríamos que anhelar. ¿Me entienden? Josué cumplió su función bien mientras fue asistente. Él quizás ni se imaginaba como joven que algún día le tocaría ser como Moisés, que algún día le tocaría que Dios lo eligiera a él para continuar la tarea. Quizás ni se lo imaginaba. Es por eso que es importante
que dejó. A veces andamos dando vuelta en una cosa, en otra cosa, sin saber qué hacer de nuestra vida. No encontramos el lugar, nos sentimos como que somos sapos de un lugar en otro, porque hay un vacío todavía que no se ha llenado. Pero cuando conocemos verdaderamente cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida y obedecemos a Dios en todas las cosas, vamos a poder llegar a eso determinado y puntual que Dios tiene para nosotros. Y cumplir la misión de parte de Dios es lo que llena toda nuestra vida. Es lo que lo llena todo. Más que el oro, llena nuestro corazón, llena nuestra vida. Porque el Señor también nos da recompensa a través de eso. Porque Él inunda nuestro corazón con su paz. Inunda nuestra vida con su presencia. ¿O acaso no hay algo más hermoso que la presencia de Dios? Y poder palpar la presencia de Dios, poder sentir su compañía, poder sentir su respaldo, poder sentir que Él está con nosotros, poder sentir su voz, poder sentir sus consejos, poder sentir su abrazo, poder sentir la fuerza que viene de Él cuando nosotros no tenemos ninguna. Cuando a veces pensamos que vamos a desmayar, a veces pensamos que ya no damos más, pero viene la presencia de Dios y vuelve a soplar sobre nosotros un nuevo impulso, porque estamos apegados al Señor, a obedecerle a Él, sujetos a la palabra de Dios, y ese impulso nos vuelve a dar alas para remontarnos y decir: tengo que seguir porque tengo que llegar hasta cumplir la parte que a mí me corresponde y vos cumplir la parte que a vos te corresponda. Cuando cada uno cumpla la parte que le corresponde es el momento donde el Señor nos va a decir recién: buen siervo, fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Ven aquí a mis brazos. Amén. Por eso, iglesia, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Pero como repite el Señor a Josué, pero le dice: pero esfuérzate, pero sé valiente. Y le vuelve a repetir varias veces: esfuérzate y sé valiente. Acciona tu fe, vive la fe en el Señor. Vive el amor que dices tenerle a Dios. Vívelo presente en tu vida para amarlo, para servirlo, para adorarlo, para hacer lo que Él te manda hacer. Así será prosperado tu camino. Tu vida encontrará la paz verdadera y real y vas a poder esperar al Rey y darle la gloria. Amén. Gloria al Señor por su palabra. Vamos a ponernos de pie.